Muy buenas hermanos y hermanas del caos y bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal. Y hoy, chicos y chicas, antes de empezar quiero deciros varias cositas. Las voy a decir rápido porque el vídeo va a ser largo y no quiero que se alargue encima aún más. Primeramente quiero mandar varios saluditos y varios agradecimientos a varias personas. Primeramente quiero mandar un saludito y un agradecimiento a mi novia Sofía. Un agradecimiento por haberme ayudado en este vídeo a recabar algo de información y a darme pequeñas ideas. Y en general me ha ayudado con el guión, así que quiero dar las gracias. Y sí, chicos, este vídeo tiene guión porque ya digo que va a ser larguito. Pero bueno, mucha gente me ha dicho que le gustan estos vídeos largos, así que aquí traigo un saludo desde aquí también para Juan, que bueno, él es un amigo mío que aparte es satanista. Él ha practicado mucho la magia con demonios, sabe bastante de demonología, sabe bastante de todos estos temas y me ha ayudado a comprender mucho más de todo esto. Yo ya había estudiado angeología, demonología y demás, pero gracias a él pude tener una visión mucho más cercana y mucho mayor, así que muchísimas gracias por todo lo que me ha enseñado y pues me ha ayudado bastante. Finalmente también decir que si veis que la iluminación y demás está bastante mal es porque tengo que comprarme un nuevo trípode, el otro se ha estropeado. Está súper descuadringado, no hay quien lo enderece. Podría haber usado la luz para por lo menos que se viera un poquito mejor, pero bueno, da igual. Así que nada, desechado y a ver, realmente no es caro, o sea que prefiero comprarme otro y listo, y acabo antes. Así que pronto estaremos de nuevo con un nuevo trípode y mucho mejor, pero para esta vez he tenido que hacer torre de cajas y escaleras, sillas. Así que es lo que hay. Finalmente decir de lo que va a tratar este vídeo. Este vídeo, como ya hemos dicho, va a tratar sobre angeología, demonología, cristianismo y satanismo. También un poquito de luciferismo, ¿vale? Pero no vamos a entrar mucho a la diferencia entre satanismo y luciferismo. Lo vamos a tratar un poquito casi por igual, porque son filosofías, entre comillas, similares, aunque ya veremos que son diferentes. Son bastante diferentes, de hecho, en muchas cosas, pero eso lo dejaremos para otro vídeo. Si os interesa el tema, ya sabéis, habládmelo por aquí abajo. Y decir finalmente que si sois cristianos, si sois satanistas, si sois luciferianos, no quiero que nadie se ofenda con esto. Yo no voy a ser ofensivo en ningún momento, voy a ser muy objetivo. Y simplemente decir que este vídeo se trata de dar una opinión muy objetiva. Los que ya me conocéis sabéis que soy muy neutro. Yo no soy practicante ni de satanismo ni de cristianismo. De hecho no soy practicante de ninguna religión. Sí he trabajado con algunos dioses con los que personalmente tengo cierta devoción. Pero lo que quiero que sepáis y que creo que hace muy interesante el contenido de este vídeo es que es un vídeo de una persona que, si bien ha trabajado con ciertos dioses, yo trabajo con dioses porque siento devoción expresamente hacia ese dios. Es decir, lo mismo puedo sentir gran devoción hacia un Loa, como puede ser Yemaya, o puedo sentir gran devoción hacia Tabantari, devoción, admiración, como lo quieras llamar. A lo mejor no sé si tanto como devoción, por ejemplo a la Santa Muerte sí tengo más devoción, pero con ellos siento cierta admiración, siento cierta cercanía, me agrada su estancia conmigo, el poder trabajar con ellos y me siento afín a ellos. Sin embargo, no trabajo la religión yoruba ni trabajo la religión hindú, así que decir que realmente soy alguien muy objetivo, porque yo realmente creo en todas las religiones, soy creyente de todo, pero a la vez practicante de nada. Es decir, creo en todas las religiones, creo en que existen todos los dioses y todos los panteones, pero no practico ninguna religión, ni cristianismo, ni satanismo, ni nada de eso. Por lo que este vídeo, la base es tratar de todos estos temas que hemos mencionado anteriormente desde el punto de vista de un mago que no es practicante de ninguna de estas, o sea, siendo muy objetivo y viéndolo sobre todo desde la visión no solo de un mago, sino desde ciertos puntos y pretextos, tanto desde puntos de vista teosóficos de otras teosofías, de muchas diversas teosofías, y también desde un punto de vista filosófico, mezclando un poquito filosofía alquímica, taoísta y demás, y con estos principios mágicos, esotéricos, alquímicos, teosóficos, filosóficos y demás, arrojar cierta luz, además de revelar ciertos datos muy interesantes y que muy poca gente comparte. Aquí se van a revelar datos que nadie ha compartido nunca y que son a base de mucho estudiar y de mucho analizar y también sacar conclusiones en base a mis estudios, por lo que son también conclusiones mías, por lo que no lo vas a encontrar en ningún otro lado. Así que quedaros a ver esto, y si no estáis de acuerdo, yo lo único que pido es respeto y que, oye, me podéis compartir, oye, me podéis hacer una crítica diciéndome, oye, pues mira, no estoy de acuerdo contigo por esto, esto y esto. Solo que pido que con respeto y de forma constructiva y nunca de forma destructiva, seas satanista, luciferiano o religioso cristiano, ¿vale? Que yo, ya digo, voy a ser muy respetuoso con todos. Así que no me enrollo más y vamos con los puntos que vamos a tratar hoy, porque van a ser varios puntos.
Primer punto, y este sí va a ser subjetivo, ¿vale? Porque sí que hay un par de puntos que son subjetivos, porque es mi propia opinión personal. Y es en este caso mi opinión sobre la Biblia satánica y la Biblia normal. Muchísima gente que es satanista y luciferiana siempre han estudiado la Biblia satánica y repudiado la Biblia ordinaria, la Biblia normal, la Biblia cristiana. Y esto me parece, por un lado, un error, principalmente por varias cosas. Hay mucha gente que practica de forma independiente y ya asumen que por ser satanistas o por ser luciferiano tienen que repudiar de la Biblia, no leerla y verla como un libro prácticamente casi para ellos maldito, ¿no? Hacer lo mismo que hacen ellos con los libros satánicos. Pasa algo muy interesante aquí. Veréis, yo pienso, mi opinión personal sobre este tema es dos cosas. La primera, que creo que al final, como satanista y como luciferiano, si tú eres un practicante que practica de forma individual, si no estás en un culto en el que te lo prohíban, y bueno, es respetable, pero si tú realmente quieres practicar satanismo o luciferismo, yo pienso que deberías de permitirte aunque tú quieras leer la Biblia satánica, que es tu decisión, pero también darle ese valor a la Biblia normal. ¿Por qué digo esto? Pienso que al final, primero que nada, nadie te tiene por qué decir si tú puedes o no leerlo o puedes querer aprender ciertas cosas de allí, ¿vale? Eso de primeras. Pero luego también por una simple razón. La Biblia satánica es un libro que yo sé más o menos sobre su contenido, sé un poquito de las dos Biblias, ¿vale? A lo mejor hay fragmentos que no me los sé todo a 100%, tampoco me los he aprendido de memoria, pero sé más o menos de ambas Biblias, sí sé bastante de su contenido. Y sí que es verdad que en ambas Biblias tienen un problema, pero hay una de ellas que me parece mejor que la otra por una razón. Y os voy a exponer por qué. Veréis, primeramente, la Biblia satánica tiene el mismo problema que la Biblia cristiana, y es que ambas son muy subjetivas, ambas tiran para el lado de los suyos. Sin embargo, algo muy interesante y que me hace poner un poquito por encima la Biblia normal, por encima de la Biblia satánica, en el sentido de me parece un libro que debería ser un libro de culto. A ver, si no eres creyente de todo esto, lógicamente no va a ser un libro de culto para ti porque no es interesante, no es un libro que merezca la pena. Pero si realmente crees en toda esta historia, en todo lo que aquí se narra, o sea, al final, satanistas y cristianos creen en los mismos hechos, solo que se decantan por uno de los dos bandos. Y a lo mejor varían muy poquito entre los hechos, como, en fin, lógicamente siempre se trata de maquillar un poquito los hechos en la Biblia ordinaria para que parezca Dios el bueno, y igualmente pasa con la satánica. Esto ambos bandos lo hacen. Sin embargo, algo muy interesante de la Biblia es que cuando tú la lees, lo que es el Antiguo Testamento y la parte del Apocalipsis, que son esos pequeños trocitos de la Biblia, es como un 40%, creo que no llegan ni siquiera a ser el 50% de la Biblia, pero ese 40% me parece muy bueno. Personalmente me parece muy bueno, porque realmente, y no sé si en la Biblia satánica, yo lo que sé de la Biblia satánica es que prácticamente es muy subjetiva, muy todo el rato tirando hacia Satanás, muy casi que una reinterpretación del Nuevo Testamento. Creo que no se hace tanto hincapié en el Antiguo. Si me estoy equivocando con esto, por favor, corregidme. Tampoco yo me he leído entera la Biblia satánica y a lo mejor hay gente que sí y me dice, oye, pues mira, en esto te equivocas porque sí está. Pero lo que sí es interesante y sí creo que deberíamos de tener en cuenta es que al final la Biblia satánica es reescribir la Biblia, pero esta vez tirando hacia el lado contrario, hacia el lado de los demonios, los ángeles caídos y demás, que ahora luego hablaremos de la diferencia entre demonio y ángel caído, que es muy interesante. Pero algo que me parece interesante es que si tú ves el Antiguo Testamento, es súper objetivo. O sea, no te tratan de poner a Dios como el bueno, no te tratan de poner a Dios como que tal, simplemente sí te lo ponen como una figura de rezo o de culto, porque su Dios es normal, ¿vale? Es igual que Zeus en muchas partes de lo que es la religión griega. Zeus en muchas partes te dicen que ha hecho auténticas putadas a la humanidad y a otros dioses, hablando claramente. O sea, por ejemplo, se trincó a su hermana, hablando mal y pronto, y su hija Perséfone, que es su hija, que la tuvo con su hermana, ya es bastante rocambolesco todo, la regaló a su hermano, Hades. O sea que ya, a ver, que vemos que hasta con otros dioses hubo muchos momentos en los que fue bastante cabroncete, ¿no? Vamos a dejarlo ahí por respeto, ¿no?
Pues igual que pasa ahí, que, vale, rendimos culto a esta entidad, pero tampoco te la vamos a pintar como que sea aquí el hombre más bueno del mundo, ni que sea aquí, oh, no. O sea, hizo esto, hizo cosas malas, igual que hizo cosas buenas, porque también tuvo muchas cosas buenas Zeus. Por ejemplo, castigó al rey Licanón por sus actos de canibalismo. Chapo por él. O sea que, a ver, que todos los dioses han hecho cosas buenas y cosas malas. En el Nuevo Testamento siempre se trata de como de poner a Dios como súper bueno. Sin embargo, en el Antiguo Testamento es súper objetivo. Y eso es algo que me gusta. A lo mejor sí le dan mucha caña a los demonios en esas partes en las que salen, pero sí por otro lado me parece muy interesante porque es muy objetivo, realmente no se maquilla la verdad, o sea, en el hecho de la Torre de Babel, del diluvio de Mersal, la destrucción de Sodoma y Gomorra, la destrucción de los egipcios, una parte de Egipto para salvar a los judíos. Todo eso, incluso el hecho de haber mandado un arma de destrucción masiva como era el Arca de la Alianza a la Tierra, cosa que incluso masacró a los propios a los que se la había ofrendado en muchas ocasiones, porque muchos fueron dañados por culpa de ella, fueron fulminados por no saber tratarla. Es como, vaya, o sea, te demuestran que Dios ahí no era puesto como el bueno de la peli, simplemente era como, vale, es el dios al que le rendimos culto, pero que no vamos a tratar de maquillarlo como que sea el bueno. Oye, eso me parece como que súper chapó. Oye, puedes tenerle devoción, puedes querer rezarle, puedes no hacerlo, eso da igual, pero este es nuestro dios, hizo estas cosas, hizo sus cosas buenas como sus cosas malas, genial. Y narran objetivamente unos hechos históricos, que puedes creer en qué pasaron, no puedes no creer en ello, eso ya es tu problema. Si eres satanista o cristiano, entiendo que crees en ello, pues es interesante. Y solo como un último detallito para añadir aquí, sí que es verdad que muchos hechos sí son históricos. De hecho, el diluvio universal se demostró históricamente que sucedió, que hubo un diluvio. Y además es curioso porque en muchas culturas y religiones de otros lugares se habla de ese diluvio universal y de que sucedió. Incluso en América sucedió, hay muchas culturas en las que hablan de ese diluvio, lo cual es muy interesante, es como, ostras, no es, muchos acontecimientos que se narran no son ficticios, son históricos, o sea que da mucho que pensar. Pero bueno, vamos a seguir adelante y no nos vamos a enrollar más, esto ya sí ha sido más subjetivo, pero es mi propia opinión. Yo solo animo a los que sois luciferianos y satanistas que por lo menos esa parte del Antiguo Testamento y del Apocalipsis, oye, lo veáis al final. Ya digo que desde mi punto de vista es muy objetivo. Si luego cuando lo leáis no lo veis así, oye, pues también es interesante escuchar vuestra opinión si queréis. Pero no sé, hagan el experimento. Yo creo que les va a llamar la atención. Van a decir, o sea, pues es verdad que no se pone, de hecho incluso con Lili se pone a Dios como bastante machista. O sea que bueno, realmente es así, tienen algunos comportamientos que podríamos denominar como poco éticos. Pero bueno, vamos a continuar. Bien, vamos a hablar ahora sobre los contrarios. Este hecho de los contrarios se basa en el principio de que todo lo que existe en el mundo tiene que tener un opuesto, por el principio de dualidad, el mismo principio que se muestra en lo que sería el yin-yang. En el taoísmo hay un principio que es que toda energía ha de ser dual y toda energía dual tiene que ser equivalente entre sí, porque esos desequilibrios lo que causarán será la destrucción de ambas. Veréis, se cree en el taoísmo que solo hay una energía unilateral, una energía unitaria, y que esa energía unitaria, que no requiere del contrario para existir, sería en este caso el Tao. El Tao es una energía creadora, similar a la gracia divina o, bueno, a ciertas energías creadoras que se ven en otras religiones, que ahora mismo no me salen nombres específicos, pero por ejemplo en la religión Yoruba se cree que todos nacen de una fuente creadora que no es una deidad exactamente, aunque hay una deidad que controla esta fuente. Igual que en el cristianismo, que está Yahvé controlando la gracia divina, que supuestamente realmente es una energía que solo puede ser controlada por esta deidad superior, pero realmente es una fuente de energía de la que todo surge. Y es una fuente de energía unitaria. En el taoísmo esta se le conoce como el Tao, y supuestamente es la única fuente de energía tan poderosa, tan grande, de la que nace todo. Es tan inmensa, tan increíble, que es completamente unitaria. No puede ser comparada con nada y por ello es lo único unitario que hay. Si algo fuese unitario y no tuviese dualidad, se volvería al Tao y sería automáticamente destruido y elevado de nuevo para volverse Tao, volviéndose pura energía y deshaciéndose en energía Tao de nuevo, fundiéndose de nuevo con esta energía, perdiendo toda conciencia. Supuestamente
esto se basa en el principio de que si bien el Tao es una energía creadora, original, pura y nítida, única, de este mismo Tao nace todo lo que tenemos en la actualidad, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, todo nuestro mundo. Y todo esto nace cuando las energías se separan del Tao y para existir crean lo que llamamos dualidad. Es decir, del mismo Tao, que es esa energía unitaria, surge el Yin y el Yang y empiezan a salir cosas duales. El Tao, imaginémonos como un papel en blanco, es una energía que está ahí, no puede ser comparada con nada porque es pura energía, la energía más pura que hay, es la energía de la que se crea todo, entonces como todas las energías, todo lo que tenemos, todo mezclado y convertido en pura energía, sin siquiera ser algo físico, es algo que supuestamente es inimaginable, ni siquiera lo podrías nombrar, dicho de una forma simple. De hecho, se dice que el Tao que puedes nombrar no es el verdadero Tao, porque realmente es algo inimaginable. Tú no puedes imaginar algo que es único, unitario. Supuestamente para tú, por ejemplo, cuando nombras el calor, lo nombras porque existe el frío, lo nombras porque existe una dualidad. Entonces, el Tao no puede ser nombrado porque es completamente algo que no puede tener una definición. Si tú puedes definir el Tao, una definición, estás poniéndole una etiqueta, y una etiqueta representa algo dual. Y como el Tao no es dual, no puedes ponerle una etiqueta sobre él. No sé si se puede entender, pero ya esto sería para explicar en otro vídeo más extenso porque es complejo. Yo sé que es complejo y la cabeza os puede estallar ahora mismo si os mezclo encima taoísmo con todo lo que voy a explicar. Así que no nos vamos a enrollar más. Pero por ese principio taoísta también se habla pues de la ley del yin y el yang. Y este principio se usa en muchas religiones y muchas culturas, aunque no nos demos cuenta. En todas las culturas siempre hay dos fuerzas que son como dos poderes enfrentados. De algún modo es como que se crea una dualidad confrontada para que ninguno tome un poder absoluto o una supremacía absoluta. Lo vemos en muchas culturas y religiones y esto es muy interesante por varias razones. Veréis, en todas las culturas siempre hay como dioses enfrentados entre sí, o dioses con titanes, o dioses con algún tipo de monstruo o seres de destrucción. En el caso de la cultura nórdica es los seres de la destrucción, en este caso serían supuestamente los Jotun, los contrarios a los dioses, que no son exactamente seres de destrucción, solo que están en contra del orden establecido por los dioses, o sea, no son seres destructivos, sino que buscan destruir lo que los dioses han construido, es decir, no están en contra de la existencia, no son puro quiero que todo sea un caos o sea pura muerte, no es eso, solo que no están de acuerdo con el orden establecido por estos dioses. En esta cultura vemos a los Jotun, en la cultura arábica vemos a los dioses y ángeles contra los ghouls y a veces contra los ifrits y djinns. Si bien los djinns no siempre son vistos como los malos, y de hecho los marits son vistos como djinns buenos, pero bueno, eso ya va por otro lado. Tampoco nos vamos a meter a ahondar en eso porque, ya digo, es que si nos pusiéramos a ahondar en todos estos temas, el vídeo sería infinito. Luego, por otro lado, podemos ver pues, la cultura griega con los titanes, en fin. Vemos muchísimas culturas en las que hay esa confrontación, ese conflicto de distintas fuerzas. Y vemos que esto pasa igual en la cultura de la religión cristiana. ¿Por qué pasa esto en todas las culturas? Por ese principio del yin y el yang, de que tiene que haber un opuesto y de que tiene que haber un contrario. Algo que provoque un equilibrio de fuerzas creador. Fuerza de la destrucción y el caos, ¿vale? Que ya hemos dicho, no es que sean de la destrucción, sino que no están de acuerdo con el orden que existe y quieren destruir ese orden para establecer un nuevo orden. Este es el mismo principio que tenemos los magos del caos con orden y caos, pues es una dualidad que tiene que existir. Orden, caos. Los que están a favor del orden establecido en ese momento y los que están en contra del orden establecido en ese momento. ¿Significa que sean malos? No, solo que no están a favor de ese orden. Es como si hay un país y hay un rey, un monarca, un dictador, lo que sea, que está pues dictando cómo tienen que ser las leyes y cómo tiene que ser todo, y están los revolucionarios los que tratan de impedirlo. ¿Es uno de los dos malos? A ver, claro que hay dictadores malos, igual que hay revolucionarios malos, igual que todo eso, ¿vale? Pero a priori, en principio no tienen por qué ser malos ninguno de los dos bandos necesariamente. O no por ser revolucionario o por ser un defensor del orden establecido, eres bueno o malo. Eso no es lo que te hace ser bueno o malo, es
quién tú eres personalmente. Claro que ha habido dictadores malos, igual que ha habido dictadores que, pese a ser, entre comillas, dictadores, han sido buenas personas. O sea, tú dices, bueno, en verdad, no han hecho cosas malas como tal. Vale, han matado personas que iban en su contra, claro. A ver, es que si me intentas matar, no te voy a dejar matarme, eso está claro. Pero más allá de eso, a lo mejor no tienen por qué ser malos. Pero simplemente realmente estoy en contra del orden que tú has establecido y trato de destruirlo, pero no es trato de destruirlo por el mal, porque quiero destruir y porque quiero dañar por el mero hecho de dañar. Pero sin alargarnos mucho más a eso, al final son eso, dos fuerzas creadoras, creación, destrucción, son necesarios para crear un equilibrio. Y diréis, bueno, vale, esto es muy interesante, pero es algo que más o menos cualquiera que estudia un poquito de esoterismo lo entiende y lo sabe. ¿Cuál es el punto de tratar esto en un vídeo tan extensamente o por qué es interesante tratarlo? Vale, esto ya digo que mucha gente ya más o menos lo sabe o lo tiene interiorizado, todos los que practicáis el esoterismo, y es simple, porque es un principio muy fácil. Sin embargo, este principio se aplica en todas las culturas y quiero hacer aquí un breve inciso para comentar que hay una sola cultura en la que este orden es roto y es muy interesante porque la única en la que este es roto, o sea, si os fijáis, cuando se ven los dioses nunca matan a los titanes, por ejemplo, o a los Dijins, o a los contrarios. De hecho, en la religión cristiana, Dios nunca mata a Satanás. ¿Por qué es esto? Porque no puedes destruir esa energía contraria. Si lo haces, o tú serás destruido porque provocarás ese caos, esa falta de orden, y el mundo va a tratar de equilibrar, o va a surgir una nueva entidad que va a continuar lo que antes estaba haciendo ese que has destruido. En el mejor de los casos para ti. Por eso los dioses nunca destruyen a sus rivales. Si nos fijamos, los titanes se vuelven dueños del Tártaro y son enviados allí, son castigados y apresados allí, pero siguen siendo entidades que, bueno, tienen ese dominio sobre esa zona del Tártaro, son expulsados de ese orden, pero los titanes siempre tratan como de tratar de retomar ese control que tenían. Sin embargo, Zeus o los dioses nunca los matan, nunca los destruyen, solo los derrocan y expulsan. Esto mismo pasa en la religión cristiana, es derrocado Satanás, pero es mandado a otro lugar donde reina en el infierno. ¿Por qué esto sucede así? ¿Y en qué cultura esto se rompe? La única cultura en la que esto se rompe es en este caso con nuestro querido por muchos Loki. Para muchos Loki es como un dios que les fascina, y es verdad que la verdad es que, bueno, Dios, Jotun, como lo quieran llamar, hay quienes dirán Jotun porque realmente es cierto que muchas veces se va más hacia el lado de los Jotun, pero en la historia real en principio sí que es un dios, no es como en Marvel. Pero sí que es verdad que tira más hacia el lado de los Jotun en muchos aspectos, y de hecho él tiene hijos con Jotuns y con varias personas, deidades y demás. Y bueno, y también con uno de los caballos de un Jotun. Pero bueno. Y sus hijos, de hecho, son híbridos entre dioses y Jotuns que crean criaturas enormes, como pueden ser el lobo Fenrir, sus hijos Skull y Hati, o la gran serpiente Jormungand, súper conocida. Todos estos tienen un opuesto directo, como puede ser, en este caso, pues Thor con Jormungand, son enemigos directos. Heimdall con Loki, son directos rivales. Fenrir y Odín son rivales directos. ¿A qué viene todo esto? Bien, es muy interesante porque algo que sucede en esta historia de la cultura nórdica, del Ragnarok, es que cuando muere su contrario, automáticamente en la misma batalla muere. Son fuerzas tan equiparadas que mueren entre sí. No cabe la posibilidad de que uno sobreviva sin el otro. Ambos son destruidos a la par. Por ese mismo principio de que las dos fuerzas son igual de poderosas. Si en el momento que luchan a muerte, en vez de ser derrocados para matarse el uno al otro, ambos mueren. Y es ese mismo principio de que el yin y el yang jamás puede ninguno destruir al otro, porque si no, morirán los dos y volverán al Tao. Y esto es muy interesante. Y este principio se muestra solo en esa cultura, por eso me parece muy interesante. Y es curioso porque mucha gente dice, bueno, hay una diosa que supuestamente sobrevive, que se dice que es Freya, y es porque muy probablemente la contraria de Freya sería Hela, porque si nos fijamos bien, Freya, señora de la vida, la concepción y demás, y del amor,
y que además también se lleva parte de las almas que deberían de ir a Asgard. Y sin embargo Hela es la señora de los muertos. Son como bastante contrarias entre sí y son justo las dos que sobreviven, porque Hela sí que es verdad que se dice que al estar encerrada en el inframundo no llega a luchar jamás en el Ragnarok. Entonces las dos contrarias son las únicas que sobreviven. Bastante curioso si lo analizamos desde ese punto de vista, ¿no? Esto pasa en la cultura cristiana, pero hay algo que quiero dejar en claro porque es el preludio al punto que viene. Y es, ¿realmente Lucifer es opuesto a Dios directamente? Si lo analizamos bien, es muy interesante como Lucifer nunca es derrocado por Dios. De hecho es derrocado, irónicamente, por Miguel. Miguel, si no contamos a Lucifer en la jerarquía, sería el cuarto en jerarquía. Gabriel está por encima de Miguel, Metatron está por encima de Miguel. No vamos a contar a Jesucristo y demás, pero bueno. Y Yahvé o Dios están por encima. Y eso te deja pensando, ¿no? Y te deja como diciendo, vale, ¿por qué? ¿No? ¿Cómo es que si supuestamente Lucifer es contrario a Dios, cómo es que el cuarto al mando es capaz de derrocarlo? O sea, no debería de ser posible. O sea, en teoría, si tú eres el opuesto de una entidad como es Dios, o Miguel es igual de fuerte que Dios, cosa que asumimos que no, o no hay una explicación muy lógica. Pensemos que Dios probablemente no pueda crear una deidad o entidad igual de fuerte que él. Es muy complicado, tendría que fragmentarse para hacerlo y crear dos. Es decir, Lucifer sería un fragmento o parte de Dios, como si Dios se hubiera roto en dos pedazos, cosa que es poco probable y extraña ya de antemano. Pero en el hipotético de que esto fuera así, tampoco tendría sentido que Miguel tenga el poder para derrocar a Lucifer. O sea, no tiene ningún sentido, porque no es como que sea Metatron, más o menos, a lo mejor con cierta ayuda de Dios puedes creerte el que pueda ser derrocado Lucifer a manos de él. Toda la interrupción que ha pasado justo mi hermana. Pero básicamente, si lo analizamos desde esa lógica, no tiene ningún sentido de que Lucifer pueda ser derrotado por Miguel. Salvo que Lucifer sea el contrario directo de Miguel. ¿Por qué digo realmente esto? Porque si lo analizamos bien, tampoco tiene sentido de que el contrario directo de Dios sea una creación artificial creada por él. Porque además ni siquiera es como un hijo engendrado de él directamente, como por ejemplo pasa con Loki, que es hijo de Odín y confronta a otro de sus hijos. Bueno, no sé si Heimdall es hijo de Odín exactamente, pero creo que sí. Pero más o menos, vale, es algo que puedes verlo como algo razonable, vale, tiene su sangre, es su hijo, no hay razón para que sea menos poderoso, puede ser. Pero una entidad que en teoría ha sido creada, por así decirlo, artificialmente, ¿por qué sería igual de poderosa? ¿Por qué hay esa diferencia de poder? Si nos basamos en el principio del yin y el yang, de esas fuerzas opuestas, no tiene ningún sentido, no tiene un sentido esotérico. Y diréis, ¿esto significa que es falso? Y yo os diré, no es exactamente así. Porque, ¿y qué pasa si realmente Lucifer no fuese en verdad el opuesto directo con Dios? Solo fuese un rival de Dios, ¿vale? Puede ser opuesto en el sentido de ser su rival, ser su enemigo, ir en su contra, pero no ser exactamente el opuesto con Dios, aquel que realmente puede arrebasar a Dios o que está a la par con Dios, sino que haya otra entidad. Y aquí entramos al siguiente punto, que es la maldición de los ángeles caídos y la diferencia entre un ángel caído y un demonio. Así que vamos a ello porque este tema es muy interesante y entramos ya un poquito con la parte más interesante de este vídeo. Aquí vamos a juntar dos puntos a la misma par, y es que dos de nuestros puntos son, por un lado, la maldición de los ángeles caídos y por el otro lado, quiénes son los auténticos demonios. Aquí vamos a juntar varias partes de la Biblia y vamos a juntar bastante información que me parece súper interesante. Vamos a ir primero que nada con cuál es la diferencia realmente entre un ángel caído y un demonio. Mucha gente sé que querrá que tratemos el tema de que muchos dioses antiguos, como el dios Pan, han sido demonizados y han sido vistos como demonios, y que muchos de los demonios actuales, en verdad supuestamente son casi todos,
dioses antiguos. A ver, realmente lo único que voy a tratar sobre este tema es que yo pienso o me quiero poner en un punto muy neutro, porque al final veo injusto siempre tratar de poner a un bando como que siempre todo lo hace mal. Creo que además es absurdo pensar que siempre la iglesia demoniza dioses o que siempre los dioses antiguos han sido demonios, porque hay muchos dioses antiguos que no hay razón para verlos como demonios, pero también es verdad que hay algunos, que ahora luego vamos a comentar, que si los vemos y los analizamos lógicamente, y que lo vamos a analizar igualmente, lo vamos a tocar un poquito por encima de ese tema, pero sí que es cierto que dices tú, ostras, a ver, ¿hasta qué punto realmente eran dioses que han sido demonizados o eran demonios que han sido deificados? Porque claro, tú sin haber sido instruido en el cristianismo, tú ves a Lucifer con todo el poder y esplendor de este, y una persona en la antigüedad hubiera pensado perfectamente que es un tipo de deidad, un dios, un ser superior. Porque si tenemos en cuenta que un dios como tal es un ser superior, en parte es que Lucifer podría ser considerado o denotado como un dios. Tenemos que entender que actualmente nuestra cultura nos indica a llamar a demonios a todo aquel ser adverso o contrario al dios cristiano, al dios Yahvé. Y sin embargo, esto no tiene por qué ser así. Y de hecho en la Biblia es muy interesante porque dan una clara distinción entre lo que es un demonio y lo que es un ángel caído. Bueno, no dan exactamente una clara distinción, no son 100% claros, pero sí dan bastantes pistas sobre que, de hecho, Lucifer y los ángeles caídos son muy distintos de los demonios y no es exactamente así. Pero más allá de esto, es muy interesante que siempre tendemos a ver como las cosas de forma absolutista. Y algo que me ha enseñado esta vida también es, ya esto es una enseñanza de vida que os voy a transmitir a muchos, que sois más jóvenes también sobre todo. Yo creo que sé que muchos seguramente, a lo mejor si sois más adultos, pues sí, ya diréis, bueno, es que en verdad ya esta enseñanza más o menos sí la hemos vivido, porque al final es algo que todos aprendemos en la vida, es en el que al final, cuando eres absolutista, o sea, cuando das todo por un absoluto, casi siempre te equivocas. Prácticamente el 100% de las veces. Porque decir, por ejemplo, que la mayoría de los demonios son dioses antiguos demonizados es absurdo. Tan absurdo como decir que muchos de los dioses antiguos, o prácticamente todos los dioses antiguos que han sido demonizados, eran demonios que habían sido vistos como dioses. Yo creo que no se puede tirar hacia ninguno de los dos extremos, simplemente un punto medio. Yo creo que hay dioses que han sido demonizados, pero también hay demonios que han sido deificados y luego expuestos por la Biblia. De hecho, luego vamos a hablar sobre uno de estos, que sería Adramelech, porque además es bastante interesante para lo que vamos a hablar ahora. Pero este, por ejemplo, sí es una entidad que fue tratada como un dios durante bastante tiempo y que, si luego lo analizamos actualmente, vemos que se acerca mucho a lo que sería un demonio para muchas culturas. Ahora vemos ese punto, pero vamos poco a poco. Algo muy interesante es que en la Biblia se nos aclara bastante bien la diferencia entre un demonio y un ángel caído. Para ellos, un ángel caído realmente es un ángel que ha recibido una maldición. Quiero hablar sobre las maldiciones bíblicas rápidamente, o la maldición cristiana, porque sí, en el cristianismo existen maldiciones muy poderosas y muy temibles, como la maldición de la cruz negra. Si no sabéis lo que es la maldición de la cruz negra, buscarla por YouTube, no la vamos a tratar aquí, pero buscarlo, y si encontráis, de hecho hay un relato muy bueno, que es el relato de Trasmoz, de la ciudad de Trasmoz, del canal Relatos del lado oscuro, que es muy bueno y se habla de ello, y vais a ver que hay maldiciones en la religión cristiana y son fuertes. Hay que reconocer que en ese sentido la religión cristiana sí tiene cosas bastante potentes. Pero vamos a obviar esos temas porque no están tan directamente relacionados, sino que vamos a hablar más a nivel de maldiciones lanzadas por Dios sobre ángeles y humanos. Hace un tiempo, de hecho, este tema tuve que evadirlo un poco porque me intentaron preguntar bastante gente sobre cómo poder ser un súcubo, cómo poder ser un vampiro, cómo poder lograr ciertas cosas, y yo en ese momento me lo pidieron un grupo muy grande de personas, de hecho, que buscaban ser vampiros. Me metieron incluso a un grupo de WhatsApp porque una de estas personas era una amiga mía que sí que es verdad que es una gran chica, y si bien de ella no me hubiera importado haberle ayudado con eso, pero
me daba miedo realmente que cayeran malas manos, y ese era un grupo muy grande, no. Distinto es, por ejemplo, hace poco me lo pidió una persona que estaba en la academia, en mi academia de esoterismo, que bueno, ya sabéis que tengo mi academia, Master Magic Academy, podéis informaros sobre ella, sobre todo en mi Instagram, porque es muy buena. Pero allí, por ejemplo, sí que me lo dijeron y estuve hablando sobre el tema. Y a ver, a nivel individual creo que es algo que está bien, pero que a nivel tan general puede ser peligroso. Pero por otro lado también pienso que es algo interesante de tratar, y pienso que también es algo que al final cualquiera que tenga dos dedos de frente y que haya estudiado bastante sabe cómo hacerlo. Yo sí sé cómo se crean los vampiros y cómo se crean los súcubos, y tiene mucha relación con esto y os vais a ir dando cuenta. Veréis, durante el Antiguo Testamento Dios maldice a varias personas y a varios ángeles. En el caso de las personas se les da maldiciones como la de Caín. Caín fue el primer asesino y se le da la maldición de la marca de Caín. La marca del asesino, la marca que se dice que es una maldición que te convierte en una bestia. Es una maldición que te da esa supuestamente sed de sangre. Te marca como el asesino, como la bestia, como aquel ser que ha matado a una persona. A nivel psicológico, los psicólogos lo denotarían como ese deseo de matar engendrado del acto de haber matado a una persona. Se dice que cuando una persona mata a otra, en ocasiones puede desencadenar el deseo de tener más víctimas por la sensación de poder que recibe de ello. Entonces se dice que esta marca provoca eso. Es un tipo de maldición que se aplica a personas que, o se aplicó en este caso sobre Caín, que habían cometido un pecado tan grande como es el asesinato. También está la maldición de la lujuria. Normalmente todas las maldiciones van un poquito relacionadas con el pecado por el que han sido malditos o por el que han sido castigados. En este caso, una de las maldiciones también más famosas sería la maldición de Lilith, la maldición de la lujuria, donde hacía que Lilith sintiese todo el rato deseo sexual y todo el rato tuviese la necesidad de hacerlo con todo tipo de cosas, animales, demonios, humanos y demás, pero que encima de eso todo el rato estuviese concebiendo a hijos, y estos primogénitos fuesen siempre monstruos, bestias o niños difuntos, jamás niños normales, como un castigo por la aberración que supone el deseo implacable de la sexualidad. El problema con Lilith es que si bien Lilith no podríamos denominarla como una persona mala, el problema está cuando esta empieza a juntarse con los demonios y empieza a corromper el acto sexual. Es entendible que por la situación de ese momento Lilith tampoco le quedaba de mucha otra, o sea, el único hombre que había era Adán. Con Adán no se sentía satisfecha y bueno, fue con los demonios, y es normal que poco a poco se corrompiera. No considero que eso la haga mala, pero sí que es cierto que la maldición de la lujuria o el pecado de la lujuria viene de ese desenfreno. Y esto lo tenemos que entender muy bien para entender qué es el vampirismo y qué son los súcubos. Los súcubos son aquellos hijos de Lilith que sobreviven pese a la maldición, pero que tienen la maldición con ellos. La maldición que es dada en la Biblia, en la iglesia, ya sea maldiciones de los cultos religiosos, es decir, que la iglesia pasa a los fieles, o ya sea una maldición aplicada por Dios, se pasa a la sangre y por ende a la línea y el árbol genealógico de la persona, al linaje de esta persona. Por ello, los hijos de Lilith son malditos y se convierten en los súcubos. Son aquellos malditos con o marcados con la maldición de la lujuria. Esta maldición realmente lo que te castiga es volviendo exponencial este pecado de la lujuria. ¿Por qué es esto así? Para que lo entendáis de alguna forma, el castigo o el pecado de la lujuria, el pecado, la maldad de este acto es porque cuando la lujuria es desmedida, cuando la lujuria es demasiado grande, provoca pecados como violaciones, pederastia y actitud sexual negativa. Pero esto surge no exactamente por ser una persona muy lasciva o por ser una persona muy sexual. No es exactamente eso, la gente piensa que es eso, pero realmente el verdadero pecado es el desenfreno. El no ser capaz de reprimir tus impulsos. Una persona, para realmente actuar de forma ética y moral, tiene que ser capaz de reprimir sus impulsos, porque ciertos deseos poco éticos
te pueden llevar a corromperte como persona, llegando a las violaciones y a ciertos actos que realmente podemos considerar negativos. ¿Qué es lo que pasa? Que en la Biblia nacen los vampiros de la unión de estas dos maldiciones. Cuando Caín y Lilith tienen hijos entre sí y nacen los primeros vampiros. Estos portan en su sangre la sangre de la bestia, la sangre de una persona maldita con dos maldiciones tan fuertes como son estas. Caín, una persona con esa sed de sangre que se junta con una persona con ese desenfreno. El desenfreno es la marca de la bestia. O sea, sed de sangre sumada a desenfreno y al impulso desmedido y no controlado te vuelven una bestia. Por eso se dice que los vampiros tienen la marca de la bestia. Lo que te vuelve una bestia es ese no poder controlar tus impulsos, y si encima tu deseo es el deseo de la sangre, te vuelve un vampiro. En teoría es una maldición realmente, es una persona que ha sido maldecida y castigada con esto. A nivel bíblico, esto es así, ¿vale? Lógicamente, estamos hablando a nivel bíblico. En otras culturas te darán otra explicación, pero aún así es curioso porque en muchas culturas se asemeja mucho la explicación y siempre son como maldiciones y ese deseo desmedido de sangre y como que concuerdan bastante entre sí. ¿Por qué he explicado todo esto? Es bastante interesante darnos cuenta de que, vale, realmente para llegar al punto de ser un vampiro tienes que engendrar estas maldiciones en ti y demás, y no es algo fácil. Pero lo más interesante de todo esto es que esta misma marca fue puesta sobre los ángeles, que siguieron a Lucifer, y sobre Lucifer. Es por eso que se convirtieron en los ángeles caídos. La maldición decía así: por tu soberbia te arrastrarás y serás rebajado a lo más bajo. Y esto se ve cuando los demonios se empiezan... O sea, bueno, los ángeles caídos, porque ojo, no son demonios, en ningún momento se les da la connotación de demonio. Y ahora daremos un dato muy interesante sobre esto. Los ángeles caídos, se les dice eso: te arrastrarás por la tierra y perderás la capacidad de subir a los cielos. Y es ahí cuando vemos que los demonios empiezan a mutar y a deformarse en aberraciones incapaces de alzarse y llegar al cielo. Se les pone una marca que permite a los ángeles darse cuenta de que son demonios y no permitirles subir. Pero es que aparte se les despoja de sus alas. Un elemento súper crucial. Veréis, según la Biblia y según ciertos escritos, nos descubren que los ángeles no tienen forma humana, la típica forma de un humano con alas, sino que más bien son círculos repletos de ojos con muchas alas. Los querubines se les define como un cuerpo humano, sin brazos ni piernas, con 6 alas. Bueno, aunque en algunos casos sí que se dice que tienen pies, porque los serafines sí que se dice que tienen pies. De hecho, algo interesante es que Lucifer era un querubín y los serafines estarían por encima de él, por lo que ni siquiera era de la mayor jerarquía, que esto va un poquito con el punto anterior para complementar, ¿vale? Pero bueno. Y algo muy interesante que vemos aquí es que, y por lo que digo que no todos los demonios son dioses que han sido demonizados, un ángel caído muy conocido es el ángel caído Belcebú. No sé si es exactamente Belcebú o es Belfegor, ¿vale? Pero creo que es Belcebú, ¿vale? Si me estoy confundiendo, perdonadme porque a veces me lío entre esos dos, porque tienen el nombre muy parecido y los mezclo. Pero algo muy interesante es que si tú lees la apariencia de un querubín, te dice que es como un cuerpo humano, sin brazos ni piernas, sobre el que se sostiene una cabeza de persona. En su hombro izquierdo tiene la cabeza de un buey y en el derecho la cabeza de una mula. Y tiene 6 alas. Pero lo más interesante de todo esto viene cuando tú ves la apariencia que se da de esta entidad, y es de los pocos que mantiene una apariencia como la que tenía cuando era un ángel, pero no la mantiene exactamente igual. Pierde su luz, pierde ese aura pura por la marca de la oscuridad, de los actos cometidos, pero es que aparte se le despoja de sus alas. Y la imagen, que os la estaré poniendo por aquí, ¿vale? Por aquí voy a estar poniendo un querubín y por aquí voy a estar poniendo a Belcebor. Y os vais a dar cuenta de que tiene el rostro de un humano, un poquito desfigurado para ser un poquito monstruoso, pero sigue siendo el de un humano, con la cabeza de mula, la cabeza de buey al lado, todo igual, con una pequeña diferencia, y es que esta entidad no presenta 6 alas, sino 6 patas. Perder las alas, perder lo que te permite subir al cielo y alzarte para que vayas vagando sobre la tierra, vagando abajo de todo. Esa es la maldición que se les da. Por lo que realmente los ángeles caídos son ángeles malditos. Pero
en ningún momento se le da la connotación de demonios. Y aquí voy a analizar varias partes de la Biblia, varios testamentos, que si puedo os los estaré poniendo por aquí encima, en algún lado, para que los podáis ver. Pero es muy curioso porque nos da a pensar hasta qué punto puede ser que los demonios realmente no sean ellos. Es decir, ¿y si los ángeles caídos son los ángeles caídos y están por otro lado y los demonios van por otra parte? Y de hecho tiene mucho sentido por lo que ya digo. De hecho, en el caso de Lucifer hay una parte en la que le nombran como querubín. Declaran muy claramente que es un querubín, es decir, lo cual va alineado con lo anterior. Él está a la par con el arcángel Miguel, a la par de fuerzas. El arcángel Miguel no es un serafín, es un querubín. Para que me entendáis, digamos que en la jerarquía angelical están los ángeles normales, ¿vale? Se dice que hay más jerarquías dentro de eso, pero bueno, digamos que están como los ángeles, luego los querubines, los serafines y luego estaría Dios por encima. Los querubines solo son una línea intermedia, todavía tiene hasta los serafines por encima, o sea, hay hasta otra división por encima. Lo que nos posiciona a Lucifer como una entidad que ni siquiera se acerca a la fuerza de Dios, en teoría, porque ni siquiera llega a ser un serafín, o sea, todavía le queda una jerarquía entera por encima. Lo cual se corresponde con lo anteriormente dicho. Por lo que nos da a pensar hasta qué punto Lucifer es el opuesto directo con Dios, o hay otras entidades que son los verdaderos demonios y habitantes del infierno que realmente eran los que reinaban. Y hay varios testamentos en los que se hace hincapié en esto. Hay varios testamentos donde se habla de las piedras de fuego. El infierno nunca se le denomina puramente como infierno, como tal. El infierno realmente en la Biblia es nombrado de dos formas, como las piedras de fuego, porque cuando empiezas a analizar varias partes de la Biblia te das cuenta de que se habla mucho de las piedras de fuego, pero no te aclaran del todo lo que es. Pero cuando vas avanzando y vas leyendo varias partes en las que se nombran, te das cuenta de que se está refiriendo al infierno. Las piedras de fuego. Ese lugar, en las profundidades de la tierra, todo piedra, entero, lógicamente, porque es en las profundidades, y todo lleno de fuego por la profundidad a la que está. Vale, perfecto. Entonces, las piedras de fuego es el infierno. Y aquí viene lo más interesante de todo. Se habla del monte de Dios. Supuestamente es un monte que da la conexión entre el mundo de Dios, lo que es el paraíso, por así decirlo, y lo que sería el infierno. Esto hace relación con el monte Olimpo, donde se decía que si bien en el monte Olimpo justo encima estaba la morada de los dioses, debajo del monte Olimpo, en sus diversas grutas que llegaban hasta el centro de la tierra, se encontraba la entrada a las fosas de Hades. Por lo que la misma conexión para el cielo es la misma que conecta con el infierno. Esto también lo vemos con el Yggdrasil, que conecta los planos superiores con los planos inferiores. El monte de Dios, que es como se le llama ahí en la Biblia, sería como un monte que conecta el plano de Dios, por así decirlo, el paraíso, como lo queráis llamar, o el Edén, o como os guste llamarle, el cielo, con el infierno. ¿Vale? Esto se ve en muchas culturas. ¿Por qué es interesante? Porque hay una parte en la que dice, literalmente, lo intentaré dejar por aquí porque es muy interesante. Dicen que en el nacimiento, Lucifer, porque claro, cada arcángel tenía una misión importante. Y Lucifer tenía una muy curiosa. Literalmente dijo que fue depositado sobre el monte de Dios. Bueno, esto más o menos con todos los arcángeles era muy similar. Pero bueno, ya dices tú, bueno, vale, tiene una posición dentro del monte de Dios y bueno, los arcángeles era habitual que tuviesen misiones ahí. No se solía mandar a otras partes del mundo. Pero aquí viene algo más curioso. Literalmente dice que sobre las piedras de fuego te paseabas. Es decir, se paseaba sobre el infierno. Y por lo que da a entender luego con otra parte, con otro testamento, con otro versículo que os dejaré por aquí, literalmente habla de la caída de Lucifer y dice, desde el monte te arrojé y como que fuiste arrojado al fondo de las piedras de fuego. Es decir, te da a entender de que él estaba por encima de las piedras de fuego, o sea, por encima del infierno, sobre este. ¿Y por qué va a estar un arcángel sobre las piedras de fuego? Si nunca te hablan de la misión de Lucifer y de pronto se mezcla con esto,
parece tener cierto sentido, ¿no? O sea, dices tú, ¿puede ser que tenía que proteger las puertas del infierno? ¿Por qué nunca se habla del infierno en la creación? ¿Por qué no es una zona que fuera construida por Dios o nunca se habla de que Dios la construyese? ¿Por qué está eso ahí? ¿Quién lo creó el infierno? ¿No? ¿Por qué estaba ahí? Porque el infierno ya estaba ahí y nunca es nombrado más que como las piedras de fuego. Y se habla de que él estaba ahí en esa entrada. A ver, ya te da a entender un poco como que él era el guardián de las puertas del infierno. Y dicen que desde esa zona él fue arrojado adentro. Es decir, dentro de las piedras de fuego, dentro del infierno. O sea, él se paseaba en la entrada de la puerta de los infiernos, vigilando el infierno, y que fue arrojado dentro de él cuando fue castigado. Y esto te llama mucha atención porque dices tú, ¿el mismo ángel que estaba en la puerta del infierno como su guardián fue el mismo que fue arrojado adentro? A ver, llama la atención, ¿no? O sea, ¿es el mismo que se rebeló contra Dios? ¿Será que, primero que nada, si pones un guardián en un sitio, por algo será? ¿Qué había ahí dentro? ¿Serían los auténticos demonios? ¿Estaría ahí Adramelech, que ahora hablaremos de él? Bastante curioso. Pero es que sigamos ahondando un poco más, porque cuando ahondamos en esto, nos damos cuenta de que, vale, Lucifer fue arrojado allí, y él estaba como su guardián. Si estaba como su guardián, ¿por qué estaba ahí? Algo tenía que haber. El infierno ya existía. El infierno estaba ahí y era custodiado por él. ¿Y por qué justo él, que era el que custodiaba el infierno, donde probablemente se hallaban los males de la humanidad, y por eso está ahí como en la sombra, como que nadie lo quiere hablar de ello? ¿Por qué estaba ahí? Y además, ya no es eso. Los serafines y los querubines eran guerreros. Eran arcángeles guerreros. Era una milicia. ¿Por qué hay una milicia antes de la llegada de Lucifer? ¿Por qué hay un ejército, una milicia, guerreros que estaban ahí para luchar si no había un enemigo? Por lo que ya desde antes de la llegada de Lucifer había enemigos de Dios. De hecho, Lucifer ni siquiera fue el primer ángel engendrado. Y Dios se dice que no se dio cuenta hasta después de haberlo creado de que él iba a ser malo y de que él le iba a traicionar. Se dio cuenta lógicamente porque, a ver, no eres tonto, te das cuenta de que te van a traicionar. Pero, aunque se dio cuenta, fue después de crearlo y demás. Es decir, desde antes ya tenía miedo, en parte, por decirlo de alguna manera, o le preocupaba de que alguien le fuera a atacar. Y quería protegerse de algo. Ya ahí vas uniendo cabos y dices tú, ostras. Y luego vamos a un versículo muy interesante. Si nos vamos al libro del Apocalipsis, se nos habla de la única parte en la que Lucifer es nombrado como demonio. Todo el tiempo es nombrado como Lucifer. Y es nombrado como el ángel caído. Es decir, el ángel maldito. Es decir, siempre es nombrado como Lucifer y como el ángel maldito, nunca se le nombra como demonio. Y el único texto en el que por fin es nombrado como demonio es esta parte. Y es muy interesante porque, sí, te dice, fue arrojado el gran dragón, aquel que es llamado Lucifer, el ángel caído. No sé si llega a decir Satanás en el texto, pero igualmente aquí lo estáis viendo. Y demonio. Pero claro, es el único testamento que no es del pasado. Este testamento es del libro del Apocalipsis y es un testamento futuro. Es decir, es una predicción, un presagio de algo que pasará. Claro, a ver, aquel que es llamado demonio ni siquiera te está diciendo que sea un demonio. Te está diciendo que es aquel al que la gente llama demonio. Claro, en la actualidad la gente le llama demonio. Pero ¿hasta qué punto? ¿Sabéis? Es solo está nombrando diversos nombres con los que le llaman. Y realmente es verídico, o sea, la gente le llama así. Por lo que realmente es uno de los nombres que está recibido con el tiempo. Es decir, este testamento, esta parte, es canónica, se cumple la predicción. Pero aunque se cumple y aunque se ha llamado así, y aunque te están diciendo que la gente le llama así, no te está afirmando que sea un demonio. Y es el único en el que medio se le nombra como tal, pero ni siquiera ahí, que es donde por fin sacan un poquito eso de que sea un demonio, tampoco se le declara demonio. Solo se le declara como aquel al que la gente llama demonio. Es decir, objetivamente es real, pero objetivamente no le está llamando demonio. Entonces te da a pensar, dices tú, ¿los ángeles caídos
están del lado de los verdaderos demonios y los verdaderos demonios no son los ángeles caídos. Y esto es muy interesante porque empiezas a analizar, y sí que es verdad que hay criaturas y monstruos bíblicos, bestias, que podríamos considerarlos como los demonios. Los jinetes del apocalipsis no los considero demonios, pero son seres que ni siquiera están relacionados con los ángeles caídos. Leviatán se dice que en ningún momento fue un ángel, que siempre fue una bestia, un gran dragón marino, y es un monstruo que se ve como un contrario o un opuesto a Dios. Hay muchas entidades que, si los analizamos, podríamos decir que se acercan más a lo que podríamos pensar que es un demonio. Un ser con un poder para rivalizar realmente contra Dios, para ser su opuesto, y que podría estar habitando en el infierno, podría tener ese poder, y que podría haber corrompido a Lucifer y haber hecho que los ángeles caídos estén con él. Pero es que vamos a rematar con una cosita muy bonita. ¿Por qué? Ustedes, señores satanistas, luciferianos, aquí sí que les voy a dar un poquito de caña a ustedes, perdonadme, pero quiero solo lanzar aquí una gran pregunta, una pregunta que va a dar bastante de qué hablar. ¿Por qué siempre rezan a Lucifer, a Satanás y demás como si él fuera el gran rey de los infiernos? Vale, es el gran adversario de Dios, pero ¿por qué piensan que es el gran rey de los infiernos? El único, no testamento, ni siquiera en la Biblia, ni siquiera en un libro canónico, el único libro en el que se le nombra como un rey de los infiernos, comillas, comillas, es en el libro de los purgatorios, el libro del purgatorio de Dante. Es el único en el que se nombra, ni siquiera es un libro canónico, pero vale, quieres canonizarlo para tu iglesia, me parece perfecto. Verlo como canónico, lo veo genial. Perfecto, yo eso no tengo problema. Pero ni siquiera ahí, que es el único en el que se le llama, se le nombra como el rey de los infiernos. Se le nombra como el amo y señor de los purgatorios del infierno, es decir, de la zona de castigo de los infiernos, como el canciller o el rey o el líder de la prisión de los infiernos. De hecho, en el purgatorio de Dante, si tú estudias el purgatorio de Dante, te das cuenta de que ni siquiera se nombra la totalidad del infierno. Porque todo aquel que es satanista, que es luciferiano, que cree en Lucifer, sabe, por pura lógica, que si tú estás rezándole a él y que si le estás rindiendo devoción, tú no vas a ir al cielo, sino que vas a ir al infierno. Eso está claro. Pero no vas a ir a ser torturado, porque tú eres un aliado de Lucifer. Es decir, pasarías a cohabitar con los demonios y demás allí en el infierno. Y pensaréis, bueno, y todos estos demonios, sus consortes, todos sus ejércitos, los satanistas y la gente que va al infierno allí tras fallecer, ¿dónde va? Porque a los purgatorios del infierno no va. Esa es la zona donde van los que van a ser castigados. Y allí en teoría no vas tú. Si no, no tendría ningún sentido, ¿no? No entiendo una religión en la que tú estás haciendo cosas para que luego te castiguen. Es como un poquito masoquista, la verdad. Entonces, queda una gran parte del infierno de la que no se habla nunca, ni en la Biblia, ni en Purgatorio de Dante, ni en muchos lados. Solo se atisba o se da a entender de que, vale, es una zona habitada por probablemente varios ángeles caídos, por los demonios y por los que están en contra de Dios, pero que realmente no han hecho mayor pecado más que estar en contra de Dios, pero no tienen un pecado como tal por el que ser castigados, en teoría. Da que pensar, ¿no? ¿Hasta qué punto Lucifer es el verdadero rey de los infiernos? ¿Hasta qué punto no hay alguien por encima de Lucifer? ¿Y hasta qué punto Lucifer o Satanás puede ser una figura igualmente muy devocional, O sea, pienso que tiene muchas cosas como figura y como arquetipo que son admirables. Es al final un ángel que estuvo dispuesto a ir en contra de todo lo que los demás veían correcto, porque para él no era correcto, y buscó cambiar su mundo porque era lo que él creía correcto. Puede luego estar mejor o peor, pero él quiso hacer lo que él veía correcto. Realmente él, actos negativos en sí no cometió ninguno, más allá de empezar una guerra, bueno, vale. Pero claro, el cambio sin lucha es imposible en muchos casos. Así que es algo curioso, pero realmente nunca, salvo ya digo ahí en Purgatorio de Dante, y aún así está muy cogido con pinzas porque ni siquiera se nombra como el rey de los infiernos, solo como el rey de los purgatorios del infierno, o sea, de la zona de castigo, el que manda ahí, en esa zona.
a los que son castigados y demás, y un poquito ese líder en teoría de las tropas, ¿no? Porque, de hecho, muchas veces los mismos militares son los encargados de aplicar los castigos. Entonces, ¿hasta qué punto eres un comandante de una fuerza, de una división dentro del infierno, y hay otro verdadero rey, alguien que de verdad reina, que no sea él? No quiero enrollarme mucho, realmente no tengo para daros un nombre de quién sería el verdadero demonio, aunque ciertas fuentes que sí son bíblicas y que sí están en muchos testamentos nos hablan de una entidad llamada Adramelech, que ya hablaremos de él en otro vídeo si queréis. Pero a Adramelech se le nombra como quien probablemente sería el demonio original. Es un dios antiguo, en teoría, o bueno, era considerado un dios antiguo, que no es casi nombrado en la Biblia. Es como intentan darlo de lado en la Biblia, intentan no hablar mucho de él porque imponía respeto y terror, incluso para los que escribían la Biblia en ese momento, por lo que te da a entender. Y ya se decía que en sus tiempos el que lo adoraba hacía sacrificios de niños. Y esto es interesante porque el tema de sacrificar niños en todas las culturas, porque muchos diréis, bueno, claro, el sacrificar niños está mal visto por la religión cristiana, claro, y por eso ya es un demonio. Es que es muy curioso. Si tú te vas a cualquier religión, el acto de asesinar, o el acto de matar niños, o el acto del canibalismo con niños, está muy mal visto. Nórdica, griega, la que sea, incluso la celta, en casi todas sus divisiones, en muchísimos cultos, en el culto yoruba, en todos, el sacrificio de niños y canibalismo con niños y todo ese tipo de actos, en muchísimos cultos está muy repudiado y muy mal visto. Claro que hay cultos que no, cultos que han sido bastante demonizados, también hay que decirlo. Son cultos que hacen actos que podríamos considerar poco éticos. Es interesante, me parece muy curioso, me parece muy interesante porque este ser, por la información que se da, sí se podría poner como un ser que, según se dice, podría estar a la altura de Dios. Pero bueno, no puedo confirmarlo, no puedo afirmarlo con 100% de seguridad, desgraciadamente, y aún así seguiré investigando por si os puedo traer más adelante más información sobre este tema. Si os gusta el vídeo, lógicamente, y lo apoyáis. Pero a mí personalmente me parece súper interesante. También hay quien posiciona a Abraxas, pero Abraxas, si tú lo analizas, se ve como un dios de la dualidad, más que como un dios que tú podrías considerar negativo o en contra del orden, o en contra de todo lo que ha sido creado y lo que ha sido establecido por otros dioses como Yahvé, Jehová, los dioses griegos, los dioses nórdicos, los dioses yoruba, un poquito, porque irónicamente en muchas culturas se repiten ciertos cánones, como lo que es ético, lo que es correcto, el tema de matar o el canibalismo, todas esas cosas que se hacen en el culto a Adramelech, está muy mal visto en todas las culturas. Es curioso. No voy a enrollarme mucho más con estos dos puntos, tened en cuenta que eran 2 puntos, entonces por eso ha sido más largo, pero es interesante. Iba a hablar de símbolos corrompidos, pero realmente se iba a hacer muy largo, me vas a perdonar, Sofía, lo vamos a dejar para otro vídeo. Si os gusta este vídeo, por favor, dadle a like y comentad para que se haga más. Y solo voy a terminar con un último punto que es súper cortito, pero tenía ganas de hacerlo. Tenía ganas de darle un poquito de caña a la iglesia. Un poquito, ¿vale? De forma respetuosa. Esto, de hecho, cuando lo escuchéis vais a reíros. Hasta los cristianos os vais a reír, vais a tener que reíros porque es gracioso. Realmente es de forma cómica, ¿vale? Meterme un poquito con ellos, pero de forma lógicamente un poco satírica, ¿no? Un poco de me meto contigo, pero lógicamente con humor, con ironía. Es más cachondeo, pero es que es un tema que me hace mucha gracia y quiero comentar. Entonces me parece un vídeo muy guay para finalizar el vídeo con esta anotación. Señores de la iglesia, ojalá esto lo viera un cura, de verdad, es que sería hermoso que lo viera un cura en este momento. Señor cura, si tú estás viendo este vídeo, cura o el que sea, no creo que el papa vea esto, ojalá, pero sería muy divertido, pero bueno, ¿me puede explicar alguien? Para los que no lo sepan, cuando un objeto es canonizado y convertido en un objeto de culto, un objeto sagrado o santo, pues como que tiene que pasar una serie de procesos por el Vaticano, por lo que es la... por una serie de grupos que tienen allí, que bueno, se encargan como de catalogarlos hasta qué punto es real y demás, historiadores, en fin, científicos que trabajan para la iglesia, ¿no? Y algo que me parece muy gracioso es una cosa. Señores del Vaticano, ¿por qué tienen ustedes un prepucio que supuestamente es de Jesucristo
aceptémoslo, muy probablemente no sea de Jesucristo. Porque, a ver, el prepucio de un niño pequeño circuncidado con unos pocos de meses, ni siquiera creo que tuviera ese tamaño, y luego eso en medio del desierto. Dime tú cómo demonios has descubierto que eso es de Jesucristo. O sea, ¿quién guardó eso? Si en esos tiempos normalmente eso se tiraba, se abandonaba, nadie se lo quedaba. Ni en la actualidad siquiera hay costumbre de quedárselo. Pero bueno, y aun suponiendo que la Virgen lo hubiera decidido quedárselo, ¿cómo demonios ustedes han deducido que eso sea así? Que esa reliquia de verdad sea el prepucio de Jesucristo. Porque esa reliquia está canonizada por la iglesia. Y sin embargo la sábana santa, que refleja, y se ha demostrado que refleja, la silueta dejada por un cadáver y por los restos corruptos del cadáver de pues varios años ahí metido el cadáver, soltando, pues supurando todo tipo de putrefacción y demás, y que demuestra todas las mismas heridas y toda la misma tortura 100% como narra en la Biblia de Jesucristo. ¿Por qué la sábana santa aún no ha sido canonizada y por qué el prepucio sí? ¿Quién ha decidido eso? ¿Quién ha dicho que eso sea lógico? Vale, esto lógicamente ha sido, como ya me habéis visto, a nivel cómico, pero bueno. Pero sí, es verdad que es algo que a mí personalmente me choca. O sea, la sábana santa no y el prepucio sí. No me parece muy lógico, porque a nivel canónico la base sólida de uno es más sustentable que la del otro, y sin embargo, pues bueno, no sé de verdad, la Curnia, creo que se llama el grupo de la iglesia que se encarga de esto. No sé qué cánones están siguiendo, pero vale. Es algo que, a ver, ya digo, esto lógicamente es a nivel humorístico, como ya habéis visto, pero me parece gracioso de comentar. Nada, chicos, el vídeo ha sido largo, ha durado 1 hora, pero creo que ha sido una hora bastante intensa que ha merecido la pena. Espero que os haya gustado, es un vídeo más largo de lo habitual. Mucha gente me decía que le gustaban los vídeos largos, pues vamos a experimentar un poquito con un vídeo de estas características, de 1 hora de duración. Si el vídeo gusta, no va a ser lo habitual, pero a veces haremos vídeos así, larguitos. Que luego a mí es el que más me castiga, porque a la hora de hacer la edición es un trabajazo, porque ustedes más o menos podéis decir, bueno, pues lo veo en 2 o 3 veces y ya está. Para mí es un trabajazo, por lo que espero que lo apoyéis. Y por favor, seas cristiano, seas religioso, seas satanista, luciferiano, no creyente, seas lo que seas, o sea, solo practicante de la magia interesado en estos temas, dejadme comentarios y dejadme vuestras opiniones, porque, joder, me le ocurre en hacer algo que nunca nadie ha hablado de estos temas, nunca nadie ha tocado todo esto, o lo ha tocado desde otro punto de vista y estoy dando un punto de vista nuevo. Joder, mola algo de interacción y poder sacar más cosas, y bueno, y también saber que os ha gustado para hacer más vídeos como este, porque hay muchos más temas de los que hablar dentro de lo que es angelología, demonología y demás, que si os gusta pues podemos hacerlo, o algo muy similar con otros temas que no sean angelología y demonología, al estilo como una especie de podcast así larguito, guay, hablando de varios puntos sobre pues un tema concreto. Espero que os haya gustado, no tengo mucho más que decir, si dais like, comentáis, compartís siempre se agradece. Adiós y hasta la siguiente, chao chao.